Hola, hoy vamos a hacer el lazo con los chupes, ¿vale? Nos vale para el carro, para la cuna, para lo que queramos ponerlo, ¿vale? Bueno, yo lo voy a hacer, el lazo lo voy a hacer en color blanco. Después, al final del vídeo voy a poner unas fotos de que lo he hecho de diferentes colores, la moña y tal, que me han pedido diferentes colores y bueno. Bueno, pues lo voy a hacer con una aguja de 2, a ver si se ve, es que de 2 milímetros, ¿vale? Bueno, y voy a empezar, después también os voy a dejar en lo de la descripción las medidas del lazo, por si queréis hacerlo más grande, más pequeño, como guste, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar haciendo 51 cadenas, ¿vale? 51 cadenas. A ver, ya empezamos con el hilo 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 51. Ahora la vuelta número 1, esta va a ser, vamos a hacer puntos sobre cada punto, ¿vale? Puntos sobre cada punto. En cada vuelta tenemos que tener un total de 50 puntos, hemos hecho 51. 50 puntos. En cada vuelta un total de 50 puntos. Vale, pues la vuelta número 1, que es esta, 50 puntos. Puntos bajos. Vale, ya he llegado al final de la vuelta número 1, ¿vale? Ahora voy a subir con una cadena. Giro, ¿vale? Y cogiendo las hebritas de atrás, de adelante no, atrás, voy a hacer punto por punto, ¿vale? De nuevo, en toda la cadena, puntos por punto, cogiendo la hebrita de atrás. Y así voy a hacer de la vuelta número 2, que es esta, hasta la vuelta número 11, punto por punto, cogiendo las hebritas de atrás. Al final de cada vuelta voy a subir con una cadena. Y así hasta la vuelta número 11. Cuando lleguemos a la vuelta número 11 nos tiene que quedar una cosa así, ¿vale? Y ya pues dejamos hilo largo para coserlo, sí, ¿vale? Tal que así, después se coserá así, las dos partes estas, y bueno. Ahora para el lazo pequeñito que va en medio, van a ser 22 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, así hasta 22. Y va a ser lo mismo que el otro lazo, ¿vale? Pues en la segunda cadena hacemos un punto bajo y así vamos a ir haciendo punto bajo hasta llegar al final de la cadena, ¿vale? Va a ser igual, pues cogiendo la hebra de atrás y todo. Pues tenemos que tener 21 puntos bajos. A ver, 21 puntos bajos, ¿vale? Hasta llegar al final de la cadena. Vale, pues ya he llegado al final de mi cadena y ahora voy a subir con una cadena y lo mismo, cogiendo la hebrita de atrás voy a hacer puntos bajos. Esta va a ser la vuelta número 2, puntos bajos, cogiendo las hebritas de atrás, ¿vale? La de adelante y la de atrás, pues esa de atrás. Y desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 6 van a ser puntos sobre cada punto, cogiendo hebrita de atrás y al final de cada vuelta subimos con una cadena. Bueno, y nos tiene que quedar una cosa así, ¿vale? Un lacito así, que esto irá, esto lo coseremos así, ¿vale? Y esto irá, a ver, la moñita irá así, cosida, y esto para que no se vea, así, más o menos. Es que no está cosí si sale. Bueno, pues más o menos esto iría así, ¿vale? Quedaría una moña. Ahora para los chupes yo lo voy a hacer de colores, ¿vale? Yo lo voy a hacer, un chupe lo voy a hacer en azul, otro chupe lo voy a hacer en rojo y otro chupe lo voy a hacer en rosa, ¿vale? Yo tengo estas argollitas, las compré en una mercería y nada, pues esto lo voy a hacer para... A ver, ahora vamos a hacer la parte redonda del chupe, lo de la tetina, esa. Y esto lo voy a utilizar para lo de la parte de arriba, lo de la base. Bueno, pues para lo de la tetina voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico voy a hacer 6 puntos.
dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues cierro anillo y ahora en la vuelta número 2 van a ser todos aumentos. En la vuelta número 2 aumentos en todos los puntos. En cada punto 2 puntos. Con un total de 12 puntos. En esta vuelta un total de 12 puntos. Ya tengo, a ver, ya tengo nada. 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 12. En la vuelta número 3 va a ser un punto y en el siguiente aumento. Ya tengo 3. Ahora de nuevo un punto y en el siguiente aumento. Y así en toda la vuelta, con un total de 18 puntos. En esta vuelta tenemos que hacer un punto y un aumento con un total de 18 puntos. Ahora de la vuelta número 4, que es esta, a la vuelta número 7, vamos a hacer punto en cada punto. De la 4, que es esta, a la 7, punto en cada punto, ¿vale? En la vuelta número 8 va a ser un punto y una disminución con un total de 12 puntos, ¿vale? Un punto y ahora la disminución cogiendo las 2 hebras de los 2 puntos de adelante y disminución con un total de 12 puntos. De nuevo cojo hebra de este punto y la hebra de este punto y punto bajo. Así hasta tener 12 puntos. Vale, aquí ya relleno. Meto aquí algodoncito. Y en la vuelta número 9 va a ser todo disminuciones. Si queremos hacer, yo siempre hago 3 disminuciones y después cierro con la aguja ya. Y ya está. Rellenamos aquí. Vale, y ya he hecho 3 disminuciones y ahora voy a coger con la aguja los puntos de aquí de adelante. Las hebritas de adelante, de delante, perdona. Y nada, y con la aguja pues cierro, ¿vale? Vale, ya tengo todos los puntos con la aguja y ahora tiro fuerte y ya está. Y ya lo tengo cerrado. Y ahora pues escondo el hilo y ya está. Vale, ahora si no tenemos argollita de esta, un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo mismo, cerramos el ar. Y ahora en la vuelta número 2 van a ser todos aumentos con un total de 12 puntos. Todos aumentos con un total de 12 puntos. 1, 2, 3, 4, así hasta 12. En la vuelta número 3 va a ser un punto y un aumento con un total de 18 puntos. Ahora me tocaría el aumento, un punto, un aumento y así en toda la vuelta. Punto y aumento con un total de 18. En la vuelta número 4 va a ser 2 puntos y un aumento. 2 y aumento. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y aumento. 1, 2 y aumento. 2 puntos en el mismo punto. Así con un total de 24 puntos. Vale, pues ahora si queremos lo medimos con esto y si queremos darle otra vuelta más, a ver, quedaría más o menos así, ¿vale? Si que queremos darle otra vuelta, pues otra vuelta le damos. Y ahora para hacerle lo del filo, a ver, pues yo me voy al último punto y hago un punto deslizado. Subo con 3 cadenas y en el siguiente punto hago un punto deslizado. Vuelvo a subir con 3 cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado. Vuelvo a subir con 3 cadenas
y en el siguiente punto un punto deslizado, y así en toda la vuelta para hacerle esto, 3 cadenas y punto deslizado, y cuando lleguemos al final pues cortamos y ya está. Y para hacerlo con la argollita esta, mi medida, a ver, voy a dejar un poco de hilo para después guardarlo. Voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo voy a hacer 5 puntos. Dentro del anillo 5. Pues cierro el anillo y en la vuelta número 2 voy a hacer todo aumentos, con un total de 10 puntos. Así, hasta 10 puntos. Aumentos en todos los puntos. Y ahora, esto lo meto por aquí en mi argollita esta, es que no sé cómo se llama esto, y voy a ir haciendo puntos mágicos, puntos bajos alrededor de todo esto. En cada punto hago 3 dentro, ¿vale? Así para forrar todo el aro. Así. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y así hasta rellenar todo el aro. Vale, pues lo he rellenado todo y me voy al siguiente punto con un punto deslizado. Y así. Y ahora voy a hacer lo mismo que le hice al otro. Subo con 3 cadenas y en el siguiente un punto, bueno, me voy a ir aquí, un punto deslizado. Subo con 3 cadenas, 2, 3 y en el siguiente un punto deslizado. Vuelvo a subir con 3 cadenas y en el siguiente un punto deslizado. Y así hasta acabar toda la vuelta. Aquí sí voy a dejar hilo largo para cosérselo a esto, ¿vale? A lo redondito. Y así es como más o menos debe de quedar. Y ahora le voy a cortar hilo largo para después coserlo. Este hilo lo voy a guardar, bueno, lo voy a meter lo voy a asegurar y para después que no se nada, que lo voy a guardar, ¿vale? Ahora para lo de la parte de arriba, si queréis hacerlo con lo de la argolla pues nada. Yo lo voy a hacer así. En el chupete con nombre ese lo hice así también. Lío un poco y ahora puntos bajos. Lo relleno de puntos bajos aquí. Ya está, ya tengo mi primer punto bajo. Y ahora pues nada, puedo hacer puntos bajos alrededor de todo esto. Los que necesitemos. Así. Y así irá quedando. Vale, pues ya lo he llenado todo de puntos bajos y ahora me voy al siguiente y hago un punto deslizado. Y aquí voy a dejar también un poco de hilo largo para coserlo. Y nada, y el chupe pues ya lo tendríamos todo hecho. Esto iría por aquí, a ver, sí, por aquí, y esto iría por aquí, y ya estaría. Bueno, pues chupes necesitamos 3, o sea, 1 y 2 más, ¿vale? Para ponerlo ya lo que sería pues ir montando, porque ya tenemos todas las piezas de nuestro lazo con chupete. Yo voy a ir montando primero voy a ir montando el chupe. Primero voy a coser esto de aquí a la base esta, ¿vale? Voy a empezar por ahí. Vale, pues ya está cosida esta parte aquí. Ahora voy a coser esto de redondo aquí. A ver qué tal sale. Esto es lo que más trabajo me cuesta coserlo porque soy más mala para coser. Vale, y así quedaría el chupe. Bueno, pues ya yo ya tengo estos 3 aquí ya hechos. Había dicho que le iba a poner el azul este, el rojo y el rosa.
pues aquí tengo mis 3 chupetitos. Este ha salido un poco más grande. Estos los tenía hechos ya de hace tiempo, los tenía ahí guardadillos. Y el rosa salió más grande. Bueno, pues ahora vamos a ir con el lazo este, ¿vale? Pues con el lazo voy a coser estas dos partes. Voy a esconder también esta hebra, a ver si se ve, esta hebra, y voy a coser estas dos partes, ¿vale? Vale, y ya he cosido esto. Quedaría tal que así más o menos, ¿vale? Bueno, así. Y ahora lo mismo va a pasar con esto, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí para que no se vea y lo voy a coser aquí, pero ya cogido, ¿vale? Bueno, lo voy a coser de la otra manera, de la parte de atrás. O sea, esto lo pongo así. Y esto lo voy a coser aquí, así. Y lo voy a asegurar para que no se menee ni nada. Le voy a dar unas cuantas puntaditas aquí. Pues vale, a coser esto. Vale, pues el lazo quedaría así. Y nada, pues así quedaría. Vale, la parte de atrás, que es por aquí por donde está todo esto feito, le pongo que no sé cómo se llama, imperdible, esto, para ponérselo después al carro, a ver si atino a abrirlo. Aquí así. Y pues se lo pegaría por aquí, o se lo pongo muchas veces, se lo meto entre medio de esto, así, y ya está. Así lo dejaría. Y ahora, para engancharle los chupes con lazo de este, a ver si con esto, vale, corto más o menos, para cogerle la medida, corto un trozo, bueno, corto 3, para no quedarme corta, y nada, y se lo engancho al chupe por dentro, o lo coso, o muchas veces a lo mejor lo he pegado con silicona caliente, ¿vale? Así, lo meto entre medio y lo meto por aquí. A ver, el rojo lo cortaría, lo dejaría más corto, lo pongo por aquí detrás, lo coso por aquí detrás, ¿vale? Así cortito. Y los otros los dejo un poco más largos, el azul y el rosa. Lo dejo un pelín más largo. Esto lo meto entre medio de esto, ¿vale? Así. A ver, es que no sé si se está viendo. A ver, así seguro que sí. Vale, y ahora pues le pondría el rosa también por aquí. Se lo pego o se lo coso como veáis vosotros que queda mejor. A ver, así. Este por aquí, así. Y este, bueno, mira, más o menos lo voy a poner y ya está, que se vea como sería. Así quedarían, ¿vale? Bueno, cuando lo tenga todo montado, vuelvo y os lo enseño cómo queda, porque ahí parece un churro. Vale, y así es como ha quedado el lazo con el chupi. Lo he pegado un poco con silicona. Pues nada, así han quedado los chupes. Este llevaba tanto tiempo hecho que hasta ha perdido ya hasta la forma. Por así quedaría por arriba. Le he puesto esto también. Por atrás se lo he pegado, aquí. Y nada, pues así quedaría. Ahora os voy a poner unas fotos con los que he hecho de diferentes colores. Y nada, pues espero que os guste, que os animáis a hacerlo, que está muy chulo, la verdad. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Que muchas gracias por verlo, por suscribirse y tal. Y es eso.